Todos decían, la mayoría, una gran parte, que venían de Aztlán, más que se ubicaron en otras partes de la geografía del actual México. No era el único pueblo que vivía ahí, no todos venían de ahí. En el Aztlán había varios pueblos. Había chalcas, cholulas, tecpanecas, tlahuicas, tlaxcaltecas, xochimilcas, entre otros pueblos que emigraron de Aztlán. Era una mitología compartida con los pueblos que habitaban gran parte de la geografía mexicana. Todos decían, la mayoría, una gran parte, que venían de Aztlán. Los chalcas, los colhuicas, los tepanecas, tlahuicas, tlaxcaltecas, xochimilcas, entre otros. Entonces, eso según Historia de las Indias de la Nueva España. Lo puedes consultar como bibliografía, se llama así, Historia de las Indias de Nueva España. Ahora, llamarlos aztecas, algunos dicen que no es inexacto, pero sí niega el hecho de que ellos abandonaron esa identidad de manera deliberada. Es como si a una persona que porque fue pobre le van a decir pobre toda la vida si después se superó, o a una persona que era ignorante, que llegó a determinada edad siendo ignorante, después se pone a estudiar, termina una carrera, sigue estudiando, se vuelve investigador y se hace un científico, no podemos decir que es un ignorante porque ya se superó. Es lo mismo, los aztecas dejaron en el pasado el llamarse aztecas y ellos asumieron la nueva identidad como mexicas. Entonces no es ni inexacto ni nada, es simplemente una ofensa a la determinación que tuvo ese pueblo que originó ese gran imperio, el mexica. Es reconocer ese cambio histórico que ellos mismos adoptaron de manera deliberada. El símbolo nacional. Todos los niños leen el libro de texto en escuelas públicas de que son los mexicas los fundadores del que sería el más poderoso imperio de aquella época a la llegada de Hernán Cortés. Ese imperio fue muy efímero, apenas perduró de 1325 a 1521 en la Mesoamérica, la región geográfica del centro y suroeste de México, la región de influencia del imperio mexica. Después de un largo viaje en 1325, los mexicas llegaron a la zona de Texcoco. Según cuenta la leyenda, encontraron en unos islotes abandonados la señal de que ahí en ese lugar ellos debían fundar su ciudad, México Tenochtitlan. Eso se describe en el libro de historia de cuarto grado, de libros de texto gratuitos que se dan en el cuarto año de primaria en todo México, de cómo llegaron a fundar México Tenochtitlan. Pero a diferencia de generaciones anteriores, en el texto, en el actual de 2020, ya no se señala la alegoría del águila devorando la serpiente que se ve en la bandera como un hecho histórico, se refiere como una leyenda. Es lo que les decía yo desde el inicio del video, que esa es una mitología, es una leyenda, no quiere decir que haya ocurrido literalmente. Anteriormente se pensaba que ocurrió literal, pero hoy se reconoce que es una leyenda. Ahora, las mitologías son compartidas por varios pueblos que habitaban México antes a la llegada de Hernán Cortés. Entre ellos, varios pueblos venían de Aztlán, varios pueblos que eran determinadas leyendas, mitologías, y podría decirse que tienen una especie de religión común a todos ellos. Bueno, especialistas señalan que la imagen de la descripción probablemente se hizo de manera posterior a la fundación de México Tenochtitlan y que se reforzó en el siglo XVIII tras la independencia porque se estaban buscando cuestiones que marcaran esa independencia ya como nación de México. Para fundar su ciudad, el Altepetl, los mexicas hicieron rituales en los cuales había una imagen de Dios en forma de águila que era Huitzilopochtli. Por lo tanto, históricamente lo que podemos demostrar a partir de las fuentes es que hubo una preparación de esa fundación y probablemente se construyó la escena que después se llamó Milagro. Para los mexicas significó la aparición divina sin lugar a dudas de un águila devorando una serpiente y que ese es el mito fundacional. Pero lo que se llama milagro es la descripción de un ritual que se elaboró por los fundadores. Posteriormente fue embellecido, divinizado, idolatrado, ensalzado, engrandecido para darle la fuerza ideológica que hoy, sin lugar a dudas, se le reconoce. El primer uso de un águila en una bandera en México lo hizo el líder rebelde José María Morelos con su estandarte de la Guerra de Independencia, uno de varios que hubo durante el conflicto que ocurrió de 1810 a 1821, aunque ya había ocurrido la rebelión de los machetes en 1799, ya había habido otros levantamientos y pronunciaciones de interés independentista. No todo fue de 1810 a 1821 y no tuvo, ni la originó, ni la consumó Miguel Hidalgo y Costilla. Ni la originó ni la consumó. Tampoco lo hizo José María Morelos y Pavón. Le hemos robado un lugar en la historia a
Agustín de Iturbide. Él fue el que por él se decidió la independencia de México. Nos haya gustado o no las decisiones y determinaciones que él tomó posterior a la independencia de México como nación, gracias a él se consiguió. Las fuerzas rebeldes nunca podían haber derrotado a las fuerzas que comandaba Agustín de Iturbide. No lo podían hacer porque eran inferiores en potencia, estrategia y superioridad militar. Cuando México logró la separación de España, los líderes independentistas adoptaron en la primera bandera el símbolo de la fundación de México Tenochtitlan para hacer un antes y un después de Nueva España, ahora México, representándolo así al poner el emblema del águila de ahí y en adelante hasta el día actual como un símbolo patrio del origen de México. Sin lugar a dudas, opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.